Hola a todos y todas las personas que están aquí. Estoy en realidad muy emocionada. Voy a compartir pantalla para ir comenzando y para ir presentándome. Ahí, vamos a ver. Vamos a ver, ya lo ven bien y me escuchan bien. Sí, ok, buenísimo. Sí, se ve bien. Bueno, a Gaby le faltó decir que ella fue profe mía y fue una excelente profesora. También la conozco por eso. Bueno, mi nombre es Raquel Zagot. Me pueden decir Raque, que me gusta más para tener como más cercanía. Yo tengo 27 años y como dijo Gaby, soy de Palmares. Y a veces al inicio de entrar en esta parte de la educación para el desarrollo sostenible, me preguntaba cómo yo voy a ser educadora para el desarrollo sostenible si a mí me costó tanto la educación formal, ¿verdad? Para mí fue un desafío ingresar a la educación formal y sobrevivirla, por decirlo así. Por dicha, tuve una familia que siempre me apoyó y pedagógicamente me dieron las herramientas para lograr salir adelante y incentivar mis otros tipos de inteligencia que no son los que usualmente se ven en la parte de educación formal. Bueno, aquí para comenzar a hablar de desarrollo sostenible y género, creo que eso es un tema súper importante y esencial, principalmente en nuestra región latinoamericana, obviamente del mundo, pero ahora que estamos hablando de manera regional, me parece esencial ver las bases de todo, ¿verdad? A mí me encanta entender la parte histórica, porque es hacia donde nos enseña no volver a ir, ¿verdad? Y nunca volver a arrimarnos a ese espacio. Entonces, para ese espacio, la primera parte va a ser una exposición y la segunda parte va a ser una parte de tertulia climática. Entonces, durante todo este taller, que me hubiese encantado hacerlo en vivo para poder afianzar todos estos conocimientos, pero bueno, la digitalización nos permite estar ahora conectadas y conectados alrededor del mundo. Durante el taller vamos a ver una serie de preguntas donde, aprovechando esta herramienta de Zoom, vamos a utilizar el chat para ir respondiéndolas por un tema de orden, ¿verdad? Entonces, nada más era esa parte para hablar del uso del espacio que vamos a ingresar. Bueno, ese taller formativo en desarrollo sostenible y género, es importante entender cuáles son las partes de ese taller. A mí me encanta que entendamos nuestra historia planetaria. Para entender nuestra historia planetaria es necesario ubicarnos en el tiempo y el espacio. Después vamos a compartir experiencias para lograr este diálogo de saberes, que vamos a combinar saberes ancestrales, comunitarios, populares, todos los que deben integrar la interseccionalidad del desarrollo sostenible, siempre entendiendo que la naturaleza va a ser nuestra maestra, siempre, ¿verdad? Porque tenemos esta concepción egocéntrica de que siempre hemos objetivizado la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esto debemos cambiarlo, debemos asumirnos otra especie más dentro de la biosfera. Entonces, bueno, la naturaleza es siempre nuestra maestra. Aquí vamos a comenzar a hablar de esta crisis climática. Surgen demasiados cuestionamientos, muchas preguntas. Primero, ¿qué es cambio climático, verdad? ¿Están los incendios relacionados con esa crisis ambiental? ¿O qué le está pasando a la tierra? ¿Por qué el río, que siempre estuvo limpio, que yo tengo recuerdos de haber nadado, por qué está sucio, verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos generando estas conductas y estas dinámicas tóxicas si sabemos que esto nos hace daño, ¿verdad? Entonces se generan un montón de cuestionamientos que lo que crea es una incertidumbre, que a pesar de estar en esta época de la era de la información, por decirlo así, a veces no sabemos dónde buscar o nos enredamos, nos confundimos en todos estos cuestionamientos. Entonces, aquí quiero que esas premisas se les queden para siempre grabadas. Hay que entender que cuando hablamos de desarrollo sostenible es esencial verlo desde el pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Entender lo que es un todo
integrado por diversas partes, por un montón de partes que vienen y convergen y son multifactoriales, ¿verdad? Hay que entender cómo se organiza la naturaleza y la sociedad, entender que la naturaleza tiene ciclos y flujos energéticos, que puede ser la cadena trófica o la cadena alimenticia, ¿verdad? Que si llegamos a interrumpir un flujo energético de una cadena trófica o alimenticia, vamos a generar un daño socioambiental, no solo ambiental. Hay que verlo como un todo y entender el desarrollo sostenible como una unión de saberes. Solo así lo podemos ver. Mucho tiempo estuvo el desarrollo sostenible metido en la academia. Hay que desempolvarlo y llevarlo a los pueblos, a como decía el gran Paulo Freire, ¿verdad? Hay que democratizar nuestro conocimiento para unirlos con los saberes populares, comunitarios, ancestrales, porque todos tienen validez y todos son importantes. Y si no integramos estos saberes, estamos medio jodidos, ¿verdad? Entonces, entender esto que les decía, que la crisis ambiental es multifactorial. Por eso, las soluciones deben ser integrales, deben entenderse desde la parte histórica, la parte social, todos los factores que confabulen para que algo esté sucediendo o una situación se dé. Entonces se dice que el desarrollo sostenible propone cuestionar nuestros esquemas mentales, porque son prácticas que hemos estado aprendiendo desde mucho tiempo, que se vuelven dinámicas, que son costumbres, que generan prácticas culturales o estilos de vida que no son tan buenos para el espacio donde estamos habitando, que es el planeta Tierra. Entonces, ¿qué propone el desarrollo sostenible? Aplicar nuevas dinámicas justas, solidarias, pacíficas y sostenibles. Solo así, interpretando y accionando en estas dinámicas, vamos a lograr salir adelante de esta crisis. Y yo estoy segura, vea, yo tengo una esperanza, dicen que una esperanza creo que sería más bonito inquebrantable, porque siempre he visto la esperanza como una disciplina, ¿verdad? Como algo que siempre debemos llegar ahí y esa esperanza que nunca se debe quitar. El otro día estaba escuchando a Cristiana Figueres y dijo stubborn optimism, o ¿cómo sería eso? Optimismo durísimo, por decirlo así. Vamos a ver, pero vamos a ubicarnos donde estamos. Hay que entender nuestra historia planetaria. Entonces dicen que el planeta Tierra tiene 4.600 millones de años de existir. Y vean ustedes el montón de personas que existimos dentro del planeta Tierra. O sea, solo somos una especie que hemos colonizado toda parte absoluta del planeta Tierra. Aquí quiero aclarar que cuando digo que el Homo sapiens lleva 10.000 años en el planeta es porque, como sabemos, digamos, el Neandertal salió hace 28.000 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que hace 10.000 años está el Homo sapiens en la Tierra? Porque eliminó a toda su competencia. Y toda su competencia, porque trabajamos como una especie más de todo el sistema dentro de la biosfera. La competencia eran los neandertales, porque iban y consumían nuestro propio nicho alimenticio, ocupaban espacio. Entonces el Homo sapiens sapiens los eliminó. Eso es medio furries, pero así es la historia planetaria. Bueno, me encanta ver las series geológicas. De hecho, ahora estoy preparando un taller para unos niños y niñas de una escuela de Limonal de Guanacaste y estoy haciendo una canción con las series geológicas para aprendernoslas todas, ¿verdad? El planeta Tierra tuvo 5 cataclismos naturales gigantes que generaron cambios biogeofísicos dentro del planeta Tierra. Pero entonces, ¿cómo si a partir de hace 10.000 años que comienza el Holoceno, si hace a partir de 10.000 años estamos solo el Homo sapiens acá, por cómo se dice o por qué se dice que estamos provocando la sexta extinción masiva? Sí, las extinciones anteriores habían sido producto de glaciaciones, de asteroides, de volcanes que llegaban y tapaban toda la Tierra llena de gases, y se murieron todas las especies porque no podían respirar. Pero todo eso fue cataclismos naturales que provocaron extinciones masivas. Y como una especie como la nuestra, que lleva apenas 10.000 años en el planeta Tierra, llega a provocar esta sexta extinción masiva. Es impresionante entender esto. Por eso vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Ahora vamos a hacer un cambio en la historia. Vamos a adelantarnos hasta 1800,
porque sucede que hay un grupo de trabajo de científicos, se llama el Grupo de Trabajo del Antropoceno, que comienzan a investigar dónde salió el Antropoceno, cuál exactamente fue el cambio biológico, geológico y físico o biogeofísico que producimos los seres humanos en la Tierra para que llegáramos a esta sexta extinción masiva, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en 1800. Muchos científicos dicen que esta es, pero no es la fecha que realmente se establece en la parte académica. Se dice que en la revolución industrial en 1800 comenzaron a salir nuevas fuentes energéticas, tales como el vapor o el carbón. Pero ¿qué es lo que sucede a mediados de 1800? Encontramos nuevas fuentes energéticas, tales como el petróleo, ¿verdad? Los hidrocarburos y todo ese tipo de mecanizaciones. Pero ¿por qué no se dice que el antropoceno comenzó en la revolución industrial? Porque fueron situaciones situadas específicamente en lugares. Entonces las vemos como en Inglaterra, Francia, ¿verdad? Estados Unidos, se dieron todos, pero situadas, no fueron procesos globales. Entonces, como les venía diciendo, el grupo de trabajo del Antropoceno ven estas nuevas fuentes de aparición energéticas, pero no ven un cambio global, porque fueron situados en estos espacios. Entonces, ¿qué es lo que muestra el grupo de trabajo del Antropoceno? Comienzan a decir, bueno, creemos que a partir de 1950 se dio este cambio, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron los cambios globales biogeofísicos que generaron esa sexta extinción masiva? Aquí les voy a contar. Ellos dicen y ellas que el cambio global biogeofísico que marcó la historia planetaria para siempre fue la prueba Trinity en Alamogordo, Nuevo México, en 1945. Eso cambió toda la historia planetaria de nuestra existencia y de todas las especies que están rodeándonos, ¿verdad? Y aún no sabemos cuántas bombas nucleares tiraron, por ejemplo, cuando fue la Guerra Fría, ¿verdad? Y qué realmente significó esto para la historia planetaria. Entonces tenemos el primer cambio global biofísico que modificó la Tierra fue esta prueba Trinity en Alamogordo. Después hablan de la alteración del ciclo de nitrógeno y la intensificación agrícola por uso masivo de fertilizantes. Aquí en el uso del ciclo de nitrógeno comenzaron a salir un montón de agrotóxicos, le diría yo, ¿verdad? Para aumentar el consumo humano que ya no estaba dando, porque aquí el capitalismo dijo, bueno, coman, 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 consuman, consuman, porque es la única manera que nos salvemos. Medio furries. Después, aquí aparece también la dispersión mundial del plástico. ¿Qué fue lo que pasó? En Estados Unidos se dio un lobby político durísimo por las papeleras de pulpa. Entonces, principalmente para eliminar el cáñamo. Eso fue el inicio de la guerra de las drogas, ¿verdad? Porque el cáñamo, si lo sabemos, al menos la Constitución de Estados Unidos fue escrita en cáñamo. El cáñamo se usaba para ropa, el cáñamo se usaba para absolutamente todo. Se prohíbe y se aumenta la dispersión mundial del plástico porque era más fácil botarlo que lavarlo o conservarlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos como un montón de dinámicas consumistas que marcaron la historia planetaria para siempre. También los productos orgánicos persistentes como los POP o el Roundup de Monsanto, que es terrible y en muchos países de Europa está prohibido, ¿verdad? Porque la OMS dice que da cáncer, pero acá, por ejemplo, Costa Rica, somos los que más utilizamos agrotóxicos en el mundo. Estamos en el primero o segundo lugar del mundo. Imagínense cómo están. Aquí hay un montón de problemáticas por eso, porque se van directo a los mantos acuíferos, contaminan los mantos acuíferos, a la gente comienza a darles cáncer y aún así le dicen que eso es desarrollo, ¿verdad? Desarrollo. También tenemos otro cambio global biofísico, son la extracción de metales y minerales que en América Latina hemos sido bombardeados desde la época colonial en este aspecto y es de las prácticas más desiguales que existen en el planeta. También la pérdida de biodiversidad ha sido de las principales causas de estos cambios globales biogeofísicos. El otro día estaba comentando con una bióloga, de como es cierto que si destruimos un hábitat ya no puede volver a regenerarse tal cual como estaba, y no puede volver a regenerarse. Ya ese hábitat ha sido manipulado totalmente por el Homo sapiens sapiens y no volverá a ser lo mismo. Podemos trabajar en reestructurar un sistema parecido, pero nunca va a ser lo mismo. Por eso es preocupante que presidentes como Bolsonaro, como Trump sigan en el poder, por ejemplo.
Me gusta mucho hablar de las especies invasoras, que ese también fue un cambio global biofísico. Sucede que hay un hongo en particular que se llama Batrachochytrium dendrobatidis, o BD, más fácil, ¿verdad? Este hongo lo que generó fue que nos utilizó a nosotros como vehículo, porque nosotros y nosotras somos un vehículo, ¿verdad? Transportamos hongos, transportamos bacterias, transportamos todo. Y como somos así, al menos en Costa Rica, por ejemplo, se comenzaron a hacer un montón de estudios de dónde venía este hongo y supuestamente vienen los zapatos de alguien de Australia. ¿Qué fue lo que pasó con este hongo? Este hongo lo que hace es que elimina anfibios. Y los anfibios son muy importantes porque se dicen que son los termómetros del medio ambiente. ¿Por qué? Porque respiran a través de la piel. Al respirar a través de la piel pueden sentir cualquier cambio biogeofísico que esté sucediendo en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este hongo? Este hongo llegó y cubre todo el anfibio, haciendo que no pueda respirar, y así se han perdido muchas especies que, como estas, son invasoras. Otra especie invasora del día a día es el pez león, por ejemplo, que el pez león es un pez asiático, pero en uno de los grandes huracanes de Miami, de la gente que les gustaba tener el pececito aquí, porque ay, qué bonito, ¿verdad? Llega el huracán o llega una problemática, no sé, algo, un cataclismo natural grande, ¿verdad? Y llega y en ese momento fue un acuario y se soltaron todos esos peleones. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen depredadores en este momento en esta parte del mundo. Entonces están consumiendo un montón de especies endémicas de América Latina. Bueno, esto es lo que pasó en 1950. Aquí pueden ver ustedes por qué el grupo de trabajo del Antropoceno dice que ese fue el cambio, ese fue el momento donde hicimos ¡puc! Cambiamos del Holoceno al Antropoceno, o el capitalismo, ¿verdad? De hecho, hay científicos que están uniendo los dos términos de capitalismo y antropoceno para crear un concepto más integral a este caos que estamos experimentando. En 1950 la población crece, el PIB global crece, el consumo de agua crece, la población urbana comienza a comerse todos los bosques, ¿verdad? El consumo energético sube, la producción de papel también, por lo que les decía antes del cáñamo, por ejemplo. También las capturas pesqueras aumentan, la acuicultura de camarón, el nitrógeno en zonas costeras, también producto de esos cambios globales biofísicos de utilización de nitrógeno en la agricultura, se comienza a dar una acidificación oceánica enorme, se da mucha pérdida de bosques tropicales y por ende pérdida de biodiversidad. Entonces, como les enseñé en estas dos imágenes, fue notorio ese cambio global que generó la sexta, o que estábamos ingresando a esta nueva era geológica. Entonces, esto quiero que se les quede grabado increíble en el interior de ustedes. Los cambios son respuestas biofísicas del planeta a los cambios realizados por humanos sobre el sistema socioeconómico mundial. Todo lo que nosotros y nosotras hagamos va a tener una repercusión en el medio ambiente o en el ambiente. Ya están quitando la parte de medio porque lo asumen como un concepto económico más que natural o naturaleza. Entonces, estos cambios del planeta son producto también de un sistema socioeconómico como es el capitalismo o el antropoceno, que hizo que destruyéramos al planeta, que lo objetivizáramos en todo su esplendor. Entonces, aquí es de las preguntas que quería hacerles, que utilicemos el chat. Para ustedes, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que han evidenciado cerca de su entorno y crean que pueden estar relacionados con la crisis climática? Aquí, si quieren, ustedes van escribiendo cualquier cambio que ustedes digan. Ah, mira, yo antes iba a nadar al río, ahora el río está contaminado. ¿Cuáles han sido los cambios que ustedes más han visto desde ingreso del mar a la tierra, ¿verdad? A las playas. ¿Cuáles han sido? Aquí nos vamos a quedar un poquito ahí para pensar y entender, porque si lo asimilamos desde nuestra propia experiencia,
va a ser más fácil y va a generar educación transformadora, ¿verdad? Lo que queremos en el desarrollo sostenible es quitar el miedo, porque el miedo nos paraliza y es una retórica del capitalismo, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrarnos a todas esas experiencias lindas que tenemos con el océano, con la naturaleza, el bosque y demás. En los 70 sucede que, bueno, se da toda esa parte de la computarización, ¿verdad? Entonces comienzan a salir calculadoras increíbles que antes no se tenían. Antes no habían este tipo de recursos. Entonces llegan un montón de científicos y dicen, uy, no, la cosa es que descubrimos que si no logramos controlar a todos estos países industrializados y evitar que sigan con estas conductas mercantilistas y capitalistas, desde el 1970 previeron un colapso civilizatorio para el 2030. O sea, desde los años 70, gracias a esos cálculos y a todo lo que estaba pasando en el planeta, se comenzaron a dar cuenta que ya estábamos agotando nuestros recursos. Aquí comienzo, bueno, otra actividad, creo que está muy cercana a la otra, pero eso nada más de poner atención. Comenzamos a hablar del ecofeminismo porque el ecofeminismo también nace en los 70, ¿verdad? Nace, bueno, no, ya estaba el ecofeminismo, pero comienza a elaborarse como concepto en diversas partes del mundo. En esta parte vamos a comenzar a hablar del ecofeminismo de los 70 y cómo fue que comenzó a construirse y varios conceptos. Entonces, en esta parte quiero que vayan leyendo los conceptos, todo lo que voy diciendo y lo apunten siquiera en un papelito, porque al puro final de este taller vamos a crear nuestra propia visión y definición de ecofeminismo para que se nos quede arraigado en lo más profundo de nuestra alma. Vamos a ver, el ecofeminismo de los 70 se dice, a lo que les decía antes, es un nuevo término para designar un saber antiguo. O sea, esto es lo que hemos hecho todas las mujeres y todos los cuerpos feminizados durante la historia. Dice que el ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la exploración y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Eso lo dice Mary Meyer y cuando habla de ecología y feminismo en 1997. También vamos a ver, el ecofeminismo trata de la conexión y la integración de la teoría y la práctica. Reafirma el valor y la integridad particular de cada ente vivo. Eso lo dice Vandana Shiva, que para mí es una de mis diosas en la tierra, ¿verdad? Ella es una gran activista, académica, una gran persona. Entonces, vamos a entender que cómo la ecología y el feminismo se integran. Se dice que son frentes interseccionales. ¿Por qué se dice que son frentes interseccionales? Porque ambas luchan por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque vivimos en esta sociedad capitalista que nos ha vulnerabilizado a las mujeres y a cuerpos feminizados durante toda la historia. Y esta es una lucha constante. Cuando mezclamos el ecofeminismo con el feminismo con la ecología, logramos crear un nuevo frente de lucha, un nuevo frente que entiende que para lograr esta igualdad de todo necesitamos estar las mujeres en los espacios, tomando los espacios y haciendo que no vuelvan a destruir el planeta Tierra, ¿verdad? Porque más que todo han estado hombres durante todos los procesos históricos y no nos ha ido muy bien. Entonces hablamos de que el capitalismo o el antropoceno es una construcción misógina y patriarcal que llevaron al planeta a la sexta extinción masiva, ¿verdad? Sin mujeres, porque no han existido mujeres en esos espacios, ¿verdad? Durante toda la historia, porque las mujeres han sido objetivizadas, discriminadas, vulnerabilizadas, explotadas, excluidas y asesinadas. Entonces tenemos que ver este capitalismo como es, una construcción misógina y patriarcal. Para llegar a los 70 de nuevo, vamos a entender cómo salió el término de desarrollo sostenible y por qué la gente comenzó a hablar de esto. Bueno, sucede que después de que el Club de Roma dijo que nos quedaban tantos años de vida, ¿verdad? Y que el colapso civilizatorio iba a ser en el 2030,
se hace la Cumbre de la Tierra, la primera que se hizo en Estocolmo en el 72. Aquí asistieron 110 países, la URSS, los países de la URSS no quisieron asistir. Se habla es la primera vez que se habla de moratorias y prevenciones. Se habla de moratorias a la caza de ballenas, por ejemplo, pero moratorias de 5 o 10 años. Se habla de prevenciones de derrames de petróleo, por ejemplo, prevenciones, ¿verdad? Pero al menos era, alguien está rayando la presentación. Moratorias y prevenciones, y es muy importante que esta es la primera vez que se visualiza una unión entre la parte económica, social y ambiental, específicamente en el artículo 8 de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo del 72. Entonces, aquí vamos a tener las aproximaciones del término del desarrollo sostenible. Entonces comienza con esos cuestionamientos colectivos de esta alerta que dan científicos y científicas del Club de Roma, y comienza a hablar del ecodesarrollo o de otro tipo de desarrollo, posiblemente en los 80, en los 90 comienzan a hablar de un desarrollo sostenido, y en los 2000 ya se establece el término de desarrollo sostenible directamente, y comienzan a hablarse de conceptos de servicios ecosistémicos, que son los servicios que los seres humanos obtienen de la naturaleza. Siempre desde un punto de vista meramente económico, ¿verdad? Todo eso de desarrollo, y son digamos, hay nuevos cuestionamientos que hablan de por qué decirle desarrollo, ¿verdad? O por qué es sostenible y no sustentable, o por qué nada más no decir, en vez de decir medio ambiente, decimos naturaleza o ambiente, no es nada medio, es completo, ¿verdad? Son de los cuestionamientos que teóricos de la educación para el desarrollo sostenible están teniendo en estos momentos. Aquí me encantan las índices de desarrollo sostenible. Como ya les dije antes, la educación formal a mí me costó un poquillo, no me hizo tan bien, entonces yo aprendí a meter cositas. Entonces aquí le digo las índices del desarrollo sostenible que nunca se pueden olvidar. El desarrollo sostenible debe ser inclusivo, debe ser interseccional, porque solo así vamos a entender todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Debe ser integral y debe ser interdependiente. También es muy importante integrar la parte de la cosmovisión, la parte espiritual del desarrollo sostenible. Yo personalmente luché mucho contra un sistema de la Iglesia Católica que era como una imposición, ¿verdad? Tal vez por vivir en un pueblo pequeño, yo lo veía como una imposición, entonces negué mucho mi parte espiritual. Y la negaba porque no creía en ninguna deidad. Y después cuestionándome y pensando, oye, no, yo creo en algo, yo creo en la naturaleza, yo sé que mi cerebro genera ondas alfa cuando estoy cerca de la naturaleza y me da tranquilidad, y es lo más espiritual que yo tengo. Entonces, la cosmovisión de los pueblos indígenas, que son pueblos ancestrales, es lo que debemos incorporar a ese sistema tan rígido y tan estructurado que crearon del desarrollo sostenible. Por eso es que los nuevos conceptos hablan de que el desarrollo sostenible integra la parte de cosmovisión, la parte espiritual, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y dejé la parte económica de última porque es la que siempre tiene predominancia, y no debería ser así. Entonces, aquí hay una parte que me encanta. ¿Por qué, si sabemos el daño que estamos provocando, seguimos aportando en la crisis ambiental multifactorial? Fue uno de los cuestionamientos más grandes que me hice ahora en mi tesis, que ya estoy escribiendo los últimos resultados por dicha. La tesis se llama, la tesis es sobre estrategias socioambientales para contribuir al desarrollo sostenible en poblaciones vulnerables. Comencé a investigar de ecopsicología. ¿Qué es la ecopsicología, verdad? ¿Y por qué seguimos contaminando, o cuáles son las dinámicas que debemos entender para cambiar? Entonces comencé a ver como, ¿por qué las bolsas de residuos son de color oscuro? Porque no queremos ver lo que está dentro. ¿O por qué la gente tira basura a los ríos? Porque se la lleva y no la vemos más, ¿verdad? Entonces comencé a investigar de ecopsicología a ver qué era. Aquí quiero también que usemos el chat ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que son las razones por las que seguimos contaminando el planeta y no nos damos cuenta? ¿O qué ha pasado, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos contaminando si sabemos que el aire que respiramos nos puede dar cáncer
asma, problemas respiratorios. ¿Por qué no somos más conscientes? Hay un concepto muy bonito que lo utiliza o lo generó Edward O. Wilson en los 80, que habla de la biofilia, que dice que es la relación intrínseca que existe entre el ser humano y el entorno natural que le rodea. Y cómo no, ¿verdad? Somos otra especie más del planeta Tierra. ¿Por qué no habría de existir esa conexión intrínseca, esa relación y esa red que tenemos? Edward O. Wilson nos da ese concepto que a mí me encanta y siempre lo utilizo porque nos da como un despertar de sí, estamos conectados y conectadas. Lo que les decía antes, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, sucede que en todo esto de educación para el desarrollo sostenible y todo lo que nos ha hecho querer tener más fuerza e involucrarnos, usa la retórica del miedo, ¿verdad? Que es muy usual en el capitalismo y el antropoceno, ¿verdad? Aquí lo vimos cuando fue la época del TLC, que metían miedo. ¿Y qué es lo que genera el miedo? Nos genera inseguridad, ansiedad y nos paraliza. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que luchar. Tenemos que entender que las emociones y las experiencias como educadores y educadoras es lo que va a hacer que cambiemos la concepción total de esto. Porque ¿qué es lo que quiere el capitalismo? Que sintamos desinterés, apatía o una alienación al sistema directamente. Por eso es que el capitalismo genera esta retórica y utiliza la retórica del miedo. Ralph Metzner, que es otro teórico de la ecopsicología, habla de que tenemos una amnesia traumática. ¿Y qué es esta amnesia traumática? Habla del miedo y la inseguridad. Y dice que todo esto es producto, o lo que él ha analizado, que me parece muy interesante de incorporar, es que esa amnesia traumática fue producida por cataclismos naturales, pérdida de vida, migraciones forzadas y efectos traumáticos de la cristiandad en contra de cultos ancestrales y paganos. Todo eso hizo que entremos en esta amnesia traumática que tenemos miedo y no hacemos nada y se nos olvidó y nada más llego y saco los residuos y los saco en una bolsa oscura y los pongo afuera y ya, me olvido de eso, ¿verdad? Y no pienso en cuántas veces viene el camión de los residuos hasta el lugar donde deja la basura, cuántos recorridos hace, cuántos hidrocarburos utiliza, ¿verdad? En ese recorrido, ¿qué estoy generando yo? ¿Qué puedo salvar de esos residuos que son residuos valorizables? ¿Qué puedo hacer, verdad? Todo eso nos tiene una amnesia traumática que nos dice, ay, no veamos, no soy nada. Aquí venimos a una parte hermosa. Vamos a comenzar a hablar de adentrarnos un poquito más del género y desarrollo sostenible. Sucede que el ecofeminismo habla de que inicia toda esta concepción de utilización y todo este caos que vivimos, inicia desde el error platónico. Cuando se hace una concepción y comienza a creerse que existe una dominación del hombre sobre la naturaleza y sobre la mujer, vistas ambas como objetos reproductores. Eso, creo que ahí están rayando la pantalla, la presentación. Esto genera una objetivización de la mujer y la naturaleza, lo que genera una explotación de ambas por igual, ¿verdad? Entonces, todos estos malos conceptos y malas dinámicas tóxicas y terribles que hicieron que la mujer y el planeta estén en el suelo y dominadas fue por este error platónico, ¿verdad? Qué absurdo, ¿verdad? Esta concepción, a veces una se pregunta ese tipo de cosas. Y a pesar de todo, hay que entender que esto es una misma lucha. El desarrollo sostenible y la igualdad de género es una misma lucha, porque es una lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer y la lucha por un sistema ecológicamente equilibrado, porque solo así podemos vivir bien y tranquilas y en paz, ¿verdad?, con el entorno. Algo muy bonito del ecofeminismo en América Latina es que cuestiona mucho, ¿verdad? Y cuestiona mucho las estructuras impuestas. Y una de esas es la tenencia de tierras. Dice que el ecofeminismo en Latinoamérica toma fuerza por condiciones socioculturales de la mujer indígena, afro, campesina y migrante, porque genera una explotación normalizada.
Y todo esto, el del ecofeminismo en Latinoamérica, tiene de base muy fuerte lo que es la tenencia de tierras. Aquí lo combinamos. Hablamos de la tenencia de tierras y el ecofeminismo. En la estructura social donde se desarrolla el ecofeminismo, tener un lote o un terreno significa tener la oportunidad de desarrollarse, desligándose de la dependencia de un hombre para lograrlo. Voy a poner un ejemplo de Costa Rica. Aquí existen las asadas, que son acueductos comunitarios semiautónomos porque dependen también de el AIA, que es el órgano nacional que ve el tema del agua, pero todo lo que es la gestión del agua le queda propiamente a la comunidad. Sucede que para estar dentro de esos espacios hay que tener un lote o a nombre de la persona, ¿verdad? Eso es una gran problemática que han evidenciado muchas mujeres de Costa Rica, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que puede que el papá o la familia tenga un lote, pero se lo ponen a nombre del esposo y no a nombre de ella, haciendo imposible que comience a ingresar a esos espacios. El patriarcado es sistémico, ¿verdad? Y como es sistémico, también es el capitalismo y el antropoceno. Por eso, la tenencia de tierras en América Latina se une demasiado a la lucha por un ambiente ecológico y sano y ecológicamente equilibrado, por ejemplo. Porque no podemos seguir dependiendo de sistemas estructurados para lograr la participación comunitaria necesaria. Y sin mujeres en el espacio no se puede lograr algo equitativo, ¿verdad? Porque somos la mitad de la población, ¿cómo no vamos a estar ahí? Aquí quería que llegáramos a esto. 80% de las desplazadas del mundo por cambio climático son mujeres. Y aquí dice que solo existe un 30% de representación en organizaciones internacionales sobre ambiente, a pesar de ser las más afectadas. Yo diría que no llegamos ni a un 30% de representación. Sin embargo, en los movimientos sociales en los que yo he estado, de activismo climático, de justicia climática, es impresionante ver a mujeres jóvenes tomando esos espacios. Y yo me lleno de felicidad, ¿verdad? Porque qué lindo es ver el interés y qué lindo es ver a todas las poblaciones integrarse, y debemos entender que deben integrarse en la diversidad de las mujeres. No son mujeres blancas, deben estar mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres migrantes, ¿verdad? Debemos involucrar a todas las poblaciones. Aquí, como decía, necesitamos mujeres en todos los espacios, en toda la diversidad que ya mencioné, en la deconstrucción de normas opresivas establecidas por un sistema patriarcal, tanto sobre la mujer como en el medio ambiente. Aquí es muy importante, yo quería mencionarles un dato que vi el otro día, que es si Bolsonaro y si Trump siguen en el poder, la crisis climática va a ser más crisis, ¿verdad? Tenemos como 5 años en existencia y podemos evidenciarlo con los incendios que están viviendo poblaciones en el norte de América y en el sur de América. Ayer estaba viendo en Argentina todo lo que generan, y es muy doloroso ver cómo todos estos sistemas patriarcales nunca han dejado de integrarse a mujeres, ¿verdad? Porque lo ven totalmente desigual, y eso es lo que está pasando en Amazonía, está pasando en todos sus alrededores, o en Paraguay. Yo tengo muchos amigos de Paraguay y me dicen que es insostenible, que nada más queman bosque para sembrar soja, ¿verdad? Y que es todo irónico porque es todos estos cuestionamientos que debemos hacernos del sistema capitalista. Si somos veganos o vegetarianos, ¿cómo vamos a consumir soja si sabemos que están destruyendo bosques para cultivar, la verdad? Debemos cuestionarnos cada aspecto de nuestra existencia. Entonces aquí, para elevar nuestra esperanza, porque yo estoy segura que podemos lograrlo, yo estoy segura, lo siento acá y nunca voy a dejar de sentirlo, porque no es una utopía, yo lo veo como una realidad. Entonces, ¿cómo impulsar ese cambio de conciencia? Como les decía al inicio, hay que cuestionar los esquemas mentales que tengamos, porque el ser humano aprende por imitación, ¿verdad? Entonces, si yo, digamos, mi papá es un alma hermosa, él llegó y comenzó a separar residuos. Entonces yo de niña comencé a ver cómo se separaban residuos, y ahora que vivo aquí en mi apartamento con mi novio, yo comencé a separar residuos y ahora él separa residuos, ¿verdad? Vemos que estas prácticas son por imitación y se pueden dar. Tenemos que criticar y cuestionar nuestras prácticas culturales, nuestros estilos de vida,
ver si realmente necesitamos trasladarnos en auto o podemos trasladarnos con otro tipo de movilidad, sea bicicleta, ver qué está haciendo nuestro cantón o nuestro pueblo para generar estos espacios y que sean espacios accesibles para todas las poblaciones y equitativos. Como educadores y educadoras debemos entender que la empatía es el único camino, ¿verdad? Debemos entender el entorno que nos rodea para lograr generar estos cuestionamientos a las dinámicas. Debemos integrar y visualizar la importancia de la justicia social internacional. Aquí la Carta de la Tierra, bueno, yo soy embajadora de la Carta de la Tierra, si quieren un día un taller de la Carta de la Tierra se los aconsejo, es hermoso, aquí más adelante vamos a hablar de eso, pero la Carta de la Tierra habla también de la redistribución de la riqueza como parte de esa justicia social internacional, que es lo que debemos exigir. También integrar lo que decía Paulo Freire, ¿verdad?, de la curiosidad epistemológica, hacer una crítica consciente, entender siempre que la inclusión es lo que nos va a llevar. Yo, por dicha, he estado trabajando con el gobierno local de mi pueblo y es necesario estar haciendo esos cuestionamientos, al menos en la parte de inclusión y accesibilidad. Iban a poner unos lavatorios para lavarse las manos en el parque del centro, pero ¿qué pasa si una persona con discapacidad llega, está en silla de ruedas y no puede llegar al lavatorio, ¿verdad? Son cuestionamientos que debemos hacer porque debemos incluir a todas las personas en esto. Debemos impulsar la creatividad, porque la creatividad lleva a la imaginación y la imaginación lleva a ponernos en los pies de otra persona y entenderlos desde la empatía. Hay que respetar todos los tipos de inteligencia siempre, siempre, siempre. Y eso es de las cosas más importantes que quiero que recordemos, que las experiencias son los que nos conectan realmente con esta educación para el desarrollo sostenible. Generar experiencias o recopilar experiencias, que es de lo que ustedes hicieron cuando les pregunté qué han evidenciado cerca de su entorno, que ha cambiado por esta crisis climática, por ejemplo. Debemos unir estas experiencias de que yo fui al mar y por algo el mar me encanta. Ayer el otro día estaba hablando con un amigo que me decía, yo me comencé a interesar por esto porque estaba en el mar y mi tío me dijo que el mar estaba vivo y después llegó otra persona y me dijo que el mar se estaba muriendo. Entonces yo desde ahí dije que yo quiero involucrarme con la parte oceánica y él ahora es biólogo marino, por ejemplo. Son experiencias que nos cambian, desde que la abuelita, la tía nos ayudó a sembrar, desde ir a tirarse a un río, a nadar, ¿verdad? Y ver que salgan nutrias, o ver los peces, o ver los peces sapos, que son los renacuajos para mí eso me cambió la vida, los renacuajos. Ir al mar, ver todas las experiencias. Esto genera una educación crítica e incentiva la curiosidad y el relacionamiento y la creatividad. Las experiencias es lo que de ahí debemos agarrarnos para cambiar el mundo y lograr que esta gente, y bueno, todo el mundo y toda la gente pueda involucrarse en la acción climática. Aquí les hablaba antes de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra para mí es en lo que yo juraría, si algún día tengo que jurar sobre algo, ¿verdad? La Carta de la Tierra es un instrumento y una herramienta muy importante. Fue producto de consultas a nivel internacional. Desde los Inuit se les consultó a pueblos de la Amazonía, ¿verdad?, a personas agricultoras, a Mercedes Sosa, por ejemplo, Leonardo Boff, estuvieron en la creación de la Carta de la Tierra. Me encanta la Carta de la Tierra porque se dice que es un marco ético rector de la nueva etapa de la historia humana. Si ustedes quieren la Carta de la Tierra, yo la tengo en texto, nada más ahí coordinamos con Gaby, con Gabriela, para enviárselas. Me gusta mucho que habla del respeto y el cuidado de la comunidad de la vida. Ellos establecen 4 pilares: el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida, la integridad ecológica, la democracia, no violencia y paz, y la justicia social y económica. Son pilares esenciales y son herramientas para educadores de todo el mundo, porque a veces estamos como cuestionándonos y hasta dónde vamos, hay mucha incertidumbre en el universo, en el planeta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y la Carta de la Tierra me parece una herramienta esencial para lograr eso.